Buenas. Hoy hablamos de las amistades peligrosas o relaciones peligrosas en Hispanoamérica, la versión de 1988 de Stephen Frears. Cuando el proyecto empezó a tomar forma, los ejecutivos de Warner Bros. No querían a un hombre que parecía haber salido de un cuadro de Goya. Para ellos, el vizconde de Valmont tenía que ser el típico galán de mandíbula cuadrada, ideal para vender colonias, pero incapaz de resultar verdaderamente peligroso. Querían a alguien que fuera atractivo para el público, no a alguien que fuera un depredador real. Aristócratas aburridos convierten el sexo en un campo de batalla de vanidad. En medio de ese juego de espejos surge la pregunta real: ¿por qué Stephen Frears apostó por John Malkovich como Valmont cuando Warner Bros. Imaginaba otro tipo de seductor? Esa fricción terminó convirtiendo el casting en la identidad misma de la película. Las amistades peligrosas llegó a los cines en 1988 como una auténtica anomalía. Stephen Frears, un cineasta fogueado en el realismo británico, donde la gente no sabe que es una peluca empolvada, tomó las riendas de un proyecto cocinado a toda prisa. El guión fue de Christopher Hampton, que adaptó su propia e imbatible obra de teatro. Una joya basada en esa maravillosa novela cumbre del cotilleo del siglo XVIII, escrita por Choderlos de Laclos. De hecho, la película nació de una guerra campal en Hollywood. Para adelantarse al proyecto rival que preparaba Milos Forman con Colin Firth, Warner compró los derechos de la obra a contrarreloj. Querían desesperadamente al Valmont que había triunfado en el escenario. Un magnético Alan Rickman que dejaba al público sin respiración. El problema fue que Hollywood se cruzó en el camino. A Rickman le acababan de ofrecer el papel de Hans Gruber en La jungla de cristal, conocida en Hispanoamérica como Duro de matar. Prefirió debutar en la gran pantalla dinamitando un rascacielos. Sin él disponible, Frears tomó una decisión radical. Si la competencia iba a tener a un Valmont guapo, él no buscaría un sustituto idéntico, sino a un Valmont peligroso. Y ahí es donde entra John Malkovich. El presupuesto parecía un riesgo calculado para un drama de época, pero su millonaria recaudación mundial demostró que el cinismo también tenía mercado. El reparto es una lección de equilibrio. Glenn Close, una marquesa calculadora, John Malkovich, el oscuro Valmont, y Michelle Pfeiffer, la vulnerabilidad. Frears alimentó la distancia entre Close y Malkovich, forzando la frialdad mecánica de sus personajes. Warner dudaba, pero la película triunfó como estándar de época y ganó 3 Oscar. La decadencia de la aristocracia francesa se despliega como una partida de ajedrez, donde las fichas son corazones y la apuesta es la destrucción del otro. Una marquesa despechada propone a su antiguo amante una apuesta cruel: seducir a una joven virgen y a una mujer casada, extremadamente virtuosa, para humillarlas públicamente. La historia avanza a través de una red de notas interceptadas y encuentros nocturnos que disfrazan de juego cortesano un sadismo profundo. El destino de los jugadores queda marcado cuando la frialdad del plan choca, por primera vez, con la posibilidad real de sentir algo parecido al amor. Es un círculo que se cierra sobre ellos mismos, convirtiendo el triunfo del seductor en su propia ruina inevitable. El guión de Hampton es un mecanismo de precisión, pero su mayor acierto no es lo que dicen, sino lo que callan. Los personajes nunca verbalizan su dolor directamente, lo desplazan hacia el ingenio, las ironías y los dobles sentidos que sirven de escudo protector. La estructura, marcada por el intercambio constante de cartas, crea un suspense asfixiante. El espectador siempre sabe más que las víctimas, pero nunca lo suficiente sobre las verdaderas intenciones de quienes mueven los hilos. Es un texto que exige una atención casi quirúrgica, porque una palabra mal interpretada en una misiva puede cambiar el rumbo de una vida. Sin embargo, hay un punto donde el guión se vuelve tan hermético en su propia sofisticación que la vulnerabilidad de la virtuosa Madame de Tourvel, interpretada por Michelle Pfeiffer, parece una nota discordante. El espectador observa cómo el lenguaje se transforma en arma, pero la pregunta es cómo esa arma termina disparando en sentido contrario. Frears evita el despliegue gratuito de opulencia que suele lastrar al cine de época. Su cámara se mantiene a una distancia íntima, casi intrusiva, encerrando a los personajes en habitaciones que parecen jaulas de oro. Hay una decisión técnica inusual: el uso de planos cortos que capturan el mínimo parpadeo o un cambio sutil en la comisura de los labios de Malkovich. El director obliga al espectador a espiar, a sentir que somos cómplices de la intriga. La puesta en escena busca texturas.
El roce de seda, el polvo y el silencio tras cada confesión. Frears no dirige actores de época, dirige depredadores en un zoológico de porcelana. El encuadre de la marquesa, siempre ligeramente por encima de todos, nos hace sentir que el suelo bajo los pies de los demás está a punto de abrirse. Glenn Close es la arquitecta del miedo. Su interpretación se apoya en un control absoluto. Cada vez que se pone la máscara de polvos, la película se detiene. Su marquesa no siente, disecciona. Frente a ella, Michelle Pfeiffer ofrece un contrapunto necesario. Su entrega a la virtud no resulta ingenua, sino radical, casi suicida. Ahí es donde el Balmond de John Malkovich se vuelve verdaderamente disruptivo. No actúa como un aristócrata clásico, sino como un noble de hombros caídos y voz sibilante que acomete la seducción con la desgana de un funcionario que rellena un formulario. Hay un momento en que él se ajusta la peluca, un gesto torpe que rompe con la elegancia impuesta por el estudio. No es un error de rodaje, es la grieta por donde se filtra su verdadera naturaleza. Los actores no parecen estar representando una época lejana, sino peleando por una supervivencia desesperada en un presente cruel. La química entre ellos no es romántica, es una simbiosis tóxica, donde el guión te deja claro que en este juego el primero que se enamora es el primero en caer destruido. La luz es el otro protagonista invisible. La fotografía trabaja en un claroscuro constante, donde los personajes entran y salen de la oscuridad de las alcobas, simbolizando sus intenciones ocultas. La iluminación se diseñó específicamente para resaltar la palidez antinatural de los rostros. El resultado es sobrecogedor. Parecen muertos vivientes paseándose por salones rebosantes de actividad. Para lograr esa palidez, el diseñador de vestuario James Hutchison coordinó telas y maquillaje, evitando los pasteles brillantes típicos del género. Las transiciones entre los espacios, siempre cortadas con una limpieza austera, refuerzan la sensación de que no hay escapatoria posible. Esta atmósfera asfixiante se siente real porque la cámara nunca se aleja lo suficiente para ofrecernos un respiro, manteniendo al espectador atrapado en la misma red de engaños que los protagonistas. Es una técnica que convierte la elegancia del siglo XVIII en una pesadilla claustrofóbica. La crítica de la época, desde Pauline Kael hasta la prensa diaria, se dividió ante esta mirada tan descarnada. Mientras que algunos sectores de la industria esperaban el esplendor romántico del típico drama de época británico, lo que Frears entregó fue un tratado sobre el vacío existencial. El consenso actual sitúa a la película como un punto de inflexión, donde el drama histórico dejó de ser un inocuo desfile de modales refinados y pelucas para transformarse en una carnicería psicológica de guante blanco. El público, inicialmente desconcertado, terminó abrazándola como obra de culto. Esta diferencia de recepción demuestra algo fundamental. La película no intenta agradar, intenta incomodarte, recordándote que todos tenemos un poco de ese juego sucio metido en el cuerpo. Solo que en el siglo XVIII lo hacían usando pelucas, y hoy es con redes sociales. Al mirar a sus protagonistas, el espectador contemporáneo no reconoce a una élite antigua, sino a su propio reflejo en el espejo de la crueldad. La apuesta por Malkovich no fue un riesgo artístico, fue la única forma de que la película funcionara como un incendio controlado. Al rechazar al seductor de Hollywood, ese rostro predecible que el espectador habría perdonado desde el primer minuto, Frears nos obligó a observar a un hombre cuyas debilidades eran más aterradoras que sus fortalezas. Sin esa elección, Balmond sería hoy un villano de opereta, y la película un drama de época más, olvidado en el archivo de los grandes estudios. La influencia de esta decisión se siente en cómo el cine posterior ha retratado la maldad, ya no como algo estéticamente agradable, sino como algo fracturado, extraño y profundamente humano. Al final, queda ese último plano demoledor frente al espejo que los que la habéis visto jamás podréis olvidar. Un instante que desnuda, de forma salvaje, el vacío absoluto de la marquesa. Es el momento en que la máscara cae y nos damos cuenta de que, en las amistades peligrosas, el objeto más peligroso no es un arma, ni una carta, ni una apuesta. Es el espejo, en el que todos, tarde o temprano, estamos obligados a mirarnos.